Entonces, vamos a ver. Estaba explicando el concepto de densidad. Y para eso ponía este ejemplo. Hagan de cuenta que estos dos recipientes son de 1 metro cúbico cada uno. Entonces, si a este primer recipiente se le llena con agua hasta el tope y se le lleva una báscula, entonces va a marcar exactamente 1000 kilogramos, 1000 kilogramos de agua. Y es por eso que la densidad del agua es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Ahora, si a este segundo recipiente se le llena hasta el tope con mercurio, entonces, y si lo llevamos a una báscula, nos va a decir que esto tiene una masa de exactamente 13.600 13.600 kilogramos. Ahí está. Entonces, por lo tanto, la densidad del mercurio va a ser el símbolo del mercurio es Hg. Así que la densidad del mercurio va a ser 13.600 kilogramos sobre metro cúbico. Ahí está. Entonces esa es la densidad de cada material. Es decir, la densidad viene siendo la cantidad de masa que cabe en cierto volumen del material. Es decir, como dije, es la masa que cabe en cierto volumen. Por ejemplo, en este metro cúbico de agua caben exactamente 1000 kilogramos. En este metro cúbico de mercurio caben exactamente 13.600 kilogramos. Es decir, una mayor masa. La densidad de cada material es distinta. Aquí cabían en este de mercurio 13.600 y este de agua 1000. Entonces, esa es la densidad, la cantidad de agua, de material, la cantidad de masa que cabe en cierto volumen. Y esto es independiente de la cantidad de materia. Como dije, es una propiedad intensiva. Es independiente de la cantidad de materia. Es decir, si tenemos un vaso
un vaso con agua o una alberca con agua, la densidad de ambos es la misma. ¿Sí? Si los dos tienen agua, los dos van a tener exactamente la misma densidad. La densidad no depende de la cantidad de materia que se tenga, la cantidad de masa. La densidad sigue siendo la misma. ¿Sí? Por eso es una propiedad intensiva, porque no depende de la cantidad de materia. Entonces sí, la densidad de ambos recipientes es la misma, sin importar qué cantidad de agua se tenga. Igual si es otra sustancia, si es mercurio, la densidad de ambos sería la misma. Bueno, entonces, copien los otros ejemplos. Dice, otra propiedad intensiva es la temperatura. Dice, es el promedio de las energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Y esto no depende de la cantidad de masa. Por ejemplo, un cuerpo de 5 kilogramos que esté a cierta temperatura, o más bien un cuerpo de 5 y 10 kilogramos, puede que estén a la misma temperatura. Por ejemplo, estos dos recipientes, hagan de cuenta estos dos recipientes. Bien, ambos pueden estar a la misma temperatura. Entonces eso no depende de su cantidad de masa. Los dos pueden estar a la misma temperatura. Sí, el tiempo en calentarse o en enfriarse va a ser distinto en los dos. Pero en cuanto a la temperatura, ambos tienen la misma temperatura. Digo, pueden tener la misma temperatura. Y eso no depende de la cantidad de materia. Lo que depende de la cantidad de materia es el calor, que es la energía que transmiten, eso es aparte. Es distinto temperatura y calor. Calor es energía que se transmite. Temperatura es un promedio de energías cinéticas de las moléculas de un cuerpo. Bueno, en física, si vieron el video de la plataforma de física, ahí explico qué es energía cinética. Energía cinética simplemente es cuando un cuerpo se mueve. Eso es energía cinética, cuando un cuerpo se mueve. Tiene energía cinética. Bueno, y el punto de ebullición. El punto de ebullición, dice, es la temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Eso es la temperatura. Que diga, perdón, me estoy confundiendo, leí mal. Punto de ebullición. Punto de ebullición es la temperatura en la cual el cuerpo pasa del estado líquido al gaseoso. Ahí está, y eso no depende de la cantidad de materia. Es decir, si tenemos estos dos recipientes con agua, de ambos, su punto de ebullición va a ser 100 grados centígrados. Es decir, por no tener mayor masa, su punto de ebullición no va a ser más alto o más bajo. Va a ser el mismo, va a ser a 100 grados centígrados, sin importar la masa que se tenga. La cantidad el punto de ebullición seguirá siendo 100 grados centígrados, sin importar si se tiene mucha agua o poca agua. ¿Sí? El punto de ebullición es el mismo, es independiente de la cantidad de materia, de la cantidad de masa. Por eso es una propiedad intensiva, porque no depende de cuánta masa se tenga, esa propiedad sigue siendo la misma. A ver, copien estos ejemplos, copienlos.
¿Ya copiaron? Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Dudas? Bueno, entonces vamos a seguir. Pongan modelo cinético molecular. Pongan describe la forma, o más bien describe el movimiento de las moléculas en un material, o bueno, en sólidos, líquidos y gas. A ver, copien. Modelo cinético molecular. Dice, describe el movimiento de las moléculas en sólidos, líquidos y gases. Bueno, entonces vamos a ver cómo es este modelo. Vamos a ver. Entonces, ahí está. Entonces hagan de cuenta que este es un sólido. Esto es, hagan de cuenta, un cubo de hielo, digamos. Solo un cubo, así de un material. Entonces, en él las moléculas no están quietas, sino que están en un solo lugar. Es decir, cada molécula que lo compone, pues sí, está compuesta de moléculas, digamos estas bolitas circulares. ¿Y cómo se mueven esas moléculas? Ah, bueno, están vibrando.
estas moléculas vibran en un solo lugar. Vibran en un solo lugar. Ahí está, ya, ahora sí, ya me acomodé. Entonces sí, entonces las moléculas no están quietas. Por ejemplo, en un sólido las moléculas no están quietas, sino que están vibrando en un solo lugar. Ahí están vibrando. Entonces escriban: en un sólido las moléculas vibran. Entonces escriban eso: en un sólido las moléculas vibran. ¿Ya copiaron? Sí, sí, que paguen el micrófono si no van a participar, por favor. Vamos a Coppel y me sacas uno, güey. Vamos a ver, entonces ahora vamos a ver en un líquido. En un líquido las moléculas bueno, lo escribo acá mejor. En un líquido las moléculas tienen mayor libertad. Tienen mayor libertad que el sólido. Pero menor movimiento que en un gas.
Entonces las moléculas tienen mayor libertad que el sólido, pero menor movimiento que un gas. Bueno, eso como que una cuestión intermedia entre los dos. Y sí, casi las moléculas tienen la misma velocidad y la misma dirección. Sí, se tienden a mover casi en la misma dirección y casi a la misma velocidad. A ver, cópienle. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces ahora vamos a ver en un gas. En un gas el movimiento es más caótico. Todas las moléculas tienen distintas velocidades y distintas direcciones. Ahí está, entonces en el gas todas las moléculas tienen distinta velocidad y distinta dirección y se mueven a mayor velocidad. Entonces en el gas, escriban, las moléculas bueno, entonces las moléculas se mueven a mayor velocidad y con distintas velocidades. Y direcciones. Vamos a ver. Bueno, entonces en el gas las moléculas se mueven a mayor velocidad y con distintas velocidades y direcciones. Entonces ahí está, esta es la forma en que se mueven las moléculas en cada material. En el sólido vibran, en el líquido tienen mayor libertad y en el gas ahí sí, se tienen mayor velocidad y con distintas velocidades y direcciones. A ver, cópienle.
A ver, cópienle. Bueno, entonces vamos a ver, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver lo que es el átomo. Pongan como título, subtítulo, átomo. Pongan átomo, viene del griego sin división. Es decir, los griegos lo teorizaron como como si la partícula en la cual ya no se podía dividir. Es decir, dijeron los griegos, si a un material, a un objeto, se le parte por la mitad y después otra vez a la mitad y así sucesivamente se va partiendo la mitad, dijeron entonces llegará un momento en el cual ya no se va a poder partir a la mitad. Y a esa partícula le llamaron átomo. ¿Qué dijeron que es? Significa sin división. Pero bueno, actualmente sabemos que el átomo se puede particionar. Pero bueno, así lo teorizaron. Pero sí dijeron, sí ya tenían la noción de que de la combinación de varios átomos se formaban todos los materiales que conocemos. Es decir, ellos ya tenían esa idea, que todos los materiales surgían de la combinación de varios átomos. Bueno, entonces copien. Bueno, ¿ya copiaron? Bueno, entonces vamos a ver aquí las partes. Aquí está. Entonces, aquí están los componentes del átomo. El átomo se compone de las siguientes partículas. El protón. Dice el protón, dos puntos, es partícula elemental con carga eléctrica positiva y se encuentra en el núcleo. Aquí está, este es el protón. El núcleo, hagan de cuenta, es el centro del átomo. Núcleo significa corazón de la manzana. Entonces sí, este núcleo está en el centro, es como un corazón de una manzana. Está en el centro y ahí se ubica el protón. A ver, copien eso, protón, y pongan partícula elemental con carga eléctrica positiva. Y se encuentra en el núcleo. Y sí, bueno, estos negativos, los que lo rodean son los electrones. Y sí, efectivamente, como se ve en la figura, el protón es muchas veces más grande que el electrón. ¿Sí? El protón es más grande que el electrón. Entonces sí, háganlo un poco grande al protón.
Bueno, si ya copiaron, ahora copien el electrón. ¿Qué es el electrón? Dice partícula elemental con carga eléctrica negativa y se encuentra girando en órbitas. Es decir, exacto, el electrón se encuentra aquí girando en órbitas casi circulares. No son perfectamente circulares, pero sí, son órbitas, sí, un poco circulares. Entonces esos son los electrones, se encuentran girando alrededor del núcleo. A ver, copien. Bueno, entonces copien ahora el neutrón. El neutrón, dice, es la partícula elemental eléctricamente neutra, con una masa ligeramente superior a la del protón, y se encuentra en el centro del átomo. Aquí está el núcleo. Está en el centro del átomo. Es decir, también está en el núcleo. Es decir, el dibujo, modifíquenlo un poco. Vamos a ver. Aquí está el protón. Y pongan a un lado otro círculo. Y ese va a ser el neutrón. El neutrón es neutro. Entonces pongan una bolita sin carga, así blanca. Porque el neutrón no tiene carga. Y ya, alrededor de él se encuentran girando los electrones. Que sí, son más chiquitos. El protón y el neutrón son mucho más grandes que los electrones. Ahí está. Ay no. Me equivoqué. Ahí está. No es importante ahorita saber cuántos electrones son los que orbitan, ¿sí? Ahorita pongamos nada más esta figura. Es decir, copien esta figura. Nada más que, como dije, agréguenle aquí al lado una bolita, que va a ser el neutrón. Este de acá, esta bolita neutra, esta bolita sin carga, así blanca. Entonces copien esta figura, nada más que agréguenle ahí el neutrón. Entonces ahora vamos a ver tabla periódica de los elementos. Pongan como subtítulo tabla periódica de los elementos. Bueno, de los elementos químicos es su nombre. Pónganle tabla periódica de los elementos químicos. Esta es la tabla periódica de los elementos químicos. Aquí se encuentran todos los elementos que se han encontrado hasta ahora. Y de la combinación de todos estos elementos surge cualquier material